Bien, en la clase ahora voy a comentar un texto de Heidegger, o algunos pasajes más bien, que es el famoso informe Natrop, o Interpretaciones Fenomenológicas sobre Aristóteles. Es un informe que se conoce como informe Natrop, porque, bueno, Natrop fue uno de los evaluadores. Heidegger estaba eh, pues en proceso, ¿no? de una, de obtener una cátedra eh, en Friburgo, y es, bueno, una especie de informe o de disertación que se presenta en un tribunal. Eh, este escrito evidentemente es anterior a Ser y Tiempo. Lo que me interesa del texto que van a tener ustedes disponible en la plataforma es que eh, hay varios planteamientos bastante abiertos, ¿cómo podemos decir? Eh, Directos, ¿verdad? Sobre la importancia que tiene la hermenéutica en el proyecto heideggeriano. Eh, hay ideas que, como podemos ver, se van a desplegar mucho más adelante en Ser y Tiempo, ¿no? Al principio del texto quiero comentar algunas cosas. Toda interpretación, dice Heidegger, se despliega en función de su ámbito de realidad y su pretensión cognoscitiva en el marco de las siguientes coordenadas. Un punto de mira, más o menos expresamente apropiado y fijado, una subsiguiente dirección de la mirada, en la que se determina el como algo, según el cual se debe precomprender. ¿Verdad? Aquí aparece nuevamente tema de la precomprensión que abordábamos en la clase anterior, esta precomprensión que fundamenta la comprensión actual, eh, como algo sobre el cual se debe comprender el objeto de la interpretación y el hacia dónde debe ser interpretado ese mismo objeto, un horizonte de la mirada delimitado por el punto de mira y por la dirección de la mirada en cuyo interior se mueve la correspondiente pretensión de objetividad de toda interpretación. Entonces esto pues, es más que obvio, eh, algo que revela pues, la importancia que tiene la perspectiva hermenéutica en el proyecto heideggeriano. Esta interpretación, como vemos, se va a entender como algo más amplio que el tipo de hermenéutica que veíamos al principio, ¿no? Una hermenéutica aplicada pues, a determinados tipos de textos para tratar de como de desentrañar su significado, tratar de llegar a una interpretación más depurada del texto, sino que es una, una interpretación o una hermenéutica de carácter existencial. Heidegger pues habla en otro texto que tiene justamente ese nombre de una hermenéutica de la facticidad, es decir, de la situación existenciaria, ¿verdad? Del ser, ¿verdad? Del Dasein. La correspondiente hermenéutica de la situación dice acá en el texto que comentamos hoy, eh, se eleva o se da lugar en contexto de estas coordenadas, ¿verdad? Un punto de mira que es la perspectiva de la cual se está interpretando, hacia dónde va dirigida la mirada y cuál es su horizonte. En esta cuestión del horizonte, bueno, yo creo también que es una cuestión bastante eh, fértil, digamos, en el campo filosófico, como el horizonte de interpretación eh, ocupa un lugar destacado, por ejemplo, en Gadamer, en Zubiri. En Gadamer vamos a ver en verdad y método, pues esta cuestión de perspectiva, ¿verdad? Esta cuestión más, pues, de interpretaciones de las cosas
que sean desde un determinado punto de vista. Por lo tanto, eso es lo que llama pues, el horizonte de interpretación, y esto debería llevar para Gadamer a una fusión de interpretaciones. Para subir y también la cuestión del horizonte es importante, con otra connotación, evidentemente, no tanto hermenéutica, o en cierto modo, ¿verdad? Con cierta, con cierta implicación hermenéutica, que son estos, este planteo de los sudirianos, de los horizontes filosóficos, el horizonte eh, de la física, el horizonte de la realidad, etcétera, etcétera, como esas grandes perspectivas, ¿verdad? Que en un periodo determinado de la historia filosófica, pues se fijan una problemática, una forma de ver las cosas, una forma de plantearse problemas, ¿verdad? Y bueno, también de definir cuáles son los problemas filosóficos fundamentales en ese determinado periodo. Entonces, eh, esta es, bueno, una perspectiva, como decimos, bastante amplia, bastante fértil en términos filosóficos. Para Heidegger, ya podríamos sospecharlo cuando nos habla de la precomprensión, hay pues, un lugar importante de lo que podríamos llamar el pasado o la misma tradición. Bueno, esto, pues sin lugar a dudas, nos va a remitir a Wittgenstein. Como la misma tradición es que es la que posibilita una determinada forma de interpretación de los hechos, ¿no? Es decir, no hay una interpretación pues, que surja de generación espontánea, sino que proviene justamente de una acumulación histórica. Bueno, de ahí también pues, la importancia de la relación entre ser y tiempo que plantea Heidegger, planteará más adelante Heidegger en la obra de este mismo título, ¿no? La situación de la interpretación en cuanto a apropiación comprensiva del pasado es siempre la situación de un presente viviente. Es decir, eh, nos apropiamos hermenéuticamente del pasado, pero no para tratar de revivirlo o al modo positivista, bueno, dilucidar qué fue lo que realmente pasó, sino en clave o en función del presente, ¿verdad? Ese presente viviente. Pues este presente viviente lo es porque se funda en el pasado. La inteligibilidad de la historia misma, a modo de pasado reapropiado de la comprensión, aumenta de manera decisiva en función del grado de originalidad, perdón, de originariedad más bien, es el término de Heidegger, de originariedad, esto de lo originario, ¿no? Con que se determina y elabora la situación hermenéutica. El pasado solo se manifiesta con arreglo a la resolución y la capacidad de apertura de la que dispone el presente. La originariedad en una interpretación filosófica se determina en función de la confianza específica que la investigación filosófica deposita en sí misma y de la seguridad con la que asume sus tareas. Bien, entonces, eso plantea el carácter histórico de la hermenéutica para Heidegger, es la hermenéutica existencial. Como vemos, se diferencia de las hermenéuticas anteriores porque es pensar pues, el ámbito ontológico fundamental, porque se relaciona a la interpretación. Dice algunos párrafos después, la clarificación de la situación hermenéutica con miras a las interpretaciones que siguen a continuación, así como la delimitación de su ámbito temático, se nutre de la siguiente convicción fundamental. La investigación filosófica es una empresa que, conforme a su carácter ontológico, jamás puede tomar prestada elementos de otra época, a no ser que se limite a adoptar una perspectiva cultural. Pero la investigación filosófica tampoco es una empresa
que en la medida en que se comprende a sí misma y capta el posible sentido de su realización en la existencia humana, se presente con la pretensión de poder y querer arrebatarle a épocas venideras el peso y la inquietud de una interrogación radical. Es decir, eh, aquí podemos ver este fragmento de dos maneras. Primero, la tarea hermenéutica como una tarea que se funda justamente en el entramado de la historia, pero sin embargo, aunque está fundamentada en la historia, pues no puede tomar prestados elementos de otra época, como dice el autor, sino que está de cara al presente, ¿sí? Y bueno, también el hecho de que la investigación filosófica, que tiene este carácter hermenéutico, no pretende eh, arrebatarle a épocas venideras el peso y la inquietud de una intervención radical. Las personas que vengan en el futuro tendrán otras inquietudes, otras interpretaciones, otras interrogaciones fundamentales a las que hacerle frente. Eh, Estamos pues en función del momento presente, pero en conexión histórica con el pasado que nos fundamenta y en función también de transmitir pues, nuestras interpretaciones a las personas del momento futuro que, bueno, tendrán la tarea de encarar sus propias preguntas, sus propios dilemas, no solamente en el nivel pues, de conocimiento, sino también pues en un nivel existencial. Lo que sigue, creo yo que podría despejar cualquier duda en torno a cómo concibe Heidegger eh, el quehacer hermenéutico y el quehacer filosófico. Eh, Nada más alejado de la tentativa heideggeriana, la idea de una filosofía hebresca, ¿no? Y claro, es una filosofía que tiene mucho de hermenéutico, pero no es una hermenéutica que se quede eh, encerrada, perdón, en unos textos, en unos libros, en un canon de interpretación, sino que más bien el sentido de todo esto es vital, ¿verdad? Es la vida humana concretamente. Y bueno, podríamos decir, es hacerse cargo de su vida, hacerse cargo de la vida pues, humana. El objeto de la investigación filosófica es el Dasein humano, en tanto que se le interroga acerca de su carácter ontológico. Esta dirección fundamental de la investigación filosófica no se impone desde fuera ni se atornilla al objeto interrogado, a la vida fáctica, bueno, a la facticidad, ¿verdad? Sino que se ha de comprender como la aprehensión explícita de una actividad fundamental de la vida fáctica. ¿Qué significa esto? Es, una, es un punto de vista distinto al de las ciencias. Pues en la clase pasada yo les leí un pequeño fragmento hace tiempo donde hace una valoración del quehacer científico. Bien, aquí creo que esto es como más contundente, ¿verdad? Y creo que expresa mejor lo que yo quería explicarles en la clase anterior. La perspectiva filosófica, su objetivo es el Dasein, ¿verdad? Es el ser humano. Podría decir, bueno, hay diferentes campos disciplinarios que tienen por objeto de estudio el ser humano también. Las diferentes ciencias sociales, ¿verdad? La antropología, la psicología, etcétera. Eh, Toda ciencia humana que pretende pues, aplicar esta perspectiva más de la explicación, ¿no? Que en lo que veíamos con Royce, ¿verdad? En esta disyuntiva, la explicación-comprensión, ¿no? Pues el paradigma de la ciencia natural y de la ciencia matemática de la explicación. Entonces, bueno, plantearse el ser humano como objeto de investigación en esta característica muy
muy propia también del ser humano, en la cual puede distanciarse de sí mismo, puede también hacer de sí mismo objeto de introspección, de análisis, porque no de estudio científico. Entonces, bueno, la perspectiva es la tradicional del sujeto-objeto. Bueno, el sujeto investigador, que es ser humano, también toma como objeto, ¿verdad?, temático al ser humano. Pero no es esto lo característico de la investigación filosófica. Es, como se dice acá, pues una dirección fundamental. La investigación está dirigida al Dasein, pero no se impone desde afuera, ¿verdad? No es un observador externo, es el modo del científico natural, pero tampoco es algo impuesto, ¿verdad? Algo atornillado al objeto interrogado, como digo acá, sino que es una actividad fundamental de la vida fáctica. Una cosa tremenda esto. Es decir, esta filosofía, la forma de entender la filosofía, cuyo objeto fundamental es el Dasein en su carácter ontológico. Esto no como una actividad científica, digamos, académica, es el Dasein como una serie de contenidos, una serie de características que se estudian, sino más bien eh, este filosofar como la aprehensión explícita de una actividad fundamental de la vida fáctica. La vida fáctica, que es la vida, pues, diaria de nosotros, ¿no? La vida, pues, de esta facticidad eh, demanda de la interrogación, ¿verdad? De la interpretación, esta mirada distinta. La vida fáctica que se comporta de tal modo que en la temporización concreta de su ser se preocupa por su ser, ¿verdad? Nuevamente lo de la preocupación, ¿no? El cuidado o la cura según las diversas traducciones que se han hecho de Heidegger, ¿no? Incluso en los casos en que evita el encuentro consigo mismo. La vida fáctica se caracteriza ontológicamente por la dificultad con la que se hace cargo de sí mismo. Bien, esto sin lugar a dudas, pues a más de algunos nos podría sonar como, bueno, como algo que tiene pues cierta resonancia en su vida. Hacerse cargo de la vida, dice Heidegger, hacerse cargo de la realidad, dirá su vida. Entonces, bueno, esta autorreflexión, esta autointerpretación, pues, interrogarse, eh, el Dasein es, pues, una forma de hacerse cargo de su vida. La manifestación más inequívoca de este rasgo ontológico se evidencia en la tendencia de dicha vida, esto es bien, bien interesante, a simplificar las cosas. En esa dificultad de hacerse cargo de sí mismo, se hace patente que la vida, conforme al sentido fundamental de su ser, y no en el sentido de una propiedad accidental, la vida es un fenómeno realmente complejo. Si la vida fáctica es propiamente la que es en este tipo de existencia complicada y difícil de asumir, entonces el modo verdaderamente adecuado de acceder a ella y de mantenerse abierto a ese acceso tan solo puede consistir en reconocer esa pesada carga que arrastra la vida. Nuevamente la conexión con su Viri, ¿verdad? Cuando él habla de hacerse cargo de la realidad, de cargar con la realidad, bueno, que está hablando de cargar, ¿verdad? Y de encargarse con la realidad. Bueno, Heidegger hablará de la vida. Entonces, hay, claro, una tendencia de simplificar las cosas, tratar de evadir un poco el bulto, ¿no? De esquivar el problema de lo complicada que es la vida humana. Ciertamente es algo muy difícil de sobrellevar y de cargar. La propia historia de la filosofía está objetivamente presente para la investigación filosófica en un sentido relevante, sí, y solo sí no se limita a ofrecer una multitud de hechos memorables, sino cuando se consagra en forma radical
cuestiones dignas de ser pensadas en su simplicidad. Bueno, de alguna manera también esto es un intento de volver al sentido originario de la filosofía, eh, no tanto como bueno, como un elenco, ¿verdad? Como un conjunto de conceptos, categorías con las que uno tiene que enfrentarse, ¿no? Intelectualmente para hacerse una idea de lo que es filosofía, sino la filosofía es como una forma de vida, como un camino, ¿verdad? Como un camino que busca, pues, bueno, eh, plantearse con mucha hondura la pregunta por el sentido de la vida, una forma de dar sentido a la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, con este ideal del bioceroticos, ¿verdad? Que es de Aristóteles, ¿verdad? Que es el autor en el que se centra Heidegger en este informe, es entonces, bueno, restituirle a la filosofía esa importancia originaria que tuvo. Ahora veamos qué es lo que significa la relación con la historia, con la tradición. Eh, Ahora bien, para un presente en que la conciencia histórica es un elemento constitutivo de su carácter ontológico, una apropiación como esta que se preocupa por la historia significa lo siguiente: comprender radicalmente lo que en cada momento una determinada investigación filosófica del pasado colocó en su situación y de la inquietud de fondo que mostró por esa situación, es decir, al conocer el horizonte de inteligibilidad filosófica del pasado. Comprender no significa aceptar sin más el conocimiento establecido, sino repetir. Repetir originariamente lo que es comprendido en términos de la situación más propia desde el prisma de esa situación. Entonces, bueno, en Heidegger hay también como un tratar de volver a la fuente, ¿verdad? A las fuentes originarias del pensamiento filosófico, ya bastante de que éste incurriera eh, pues en este desvío, ¿verdad? En este olvido del ser que le ha afectado profundamente. Más adelante hay un pequeño párrafo que quiero leerles, un par de líneas, eh, acerca de la vida, porque hemos venido hablando de la vida aquí con Heidegger. La confusa polisemia de la palabra vida y su uso equívoco no deben servir de pretexto para desecharla sin más, pues con ello se renuncia a la posibilidad de rastrear a direcciones de significado que le pertenecen en propio grado, y que son las únicas que permiten abrirse paso en la objetividad significada en cada caso. Por ello resulta básico tener en cuenta que el término, pues en griego, zoe, en latín vita, designa un fenómeno fundamental en torno al cual gira la interpretación griega, heterotestamentaria, neotestamentaria cristiana y griego-cristiana de la existencia humana. La polisemia del término hunde sus raíces en objeto significado mismo. Para la filosofía, el carácter incierto y equívoco de un significado simplemente invita a desembarazarse del mismo. Pero, si descubriera que esta incertidumbre se funda necesariamente en su objeto de estudio, no cabería otra solución que convertir esa incertidumbre en un fenómeno expresamente apropiado, totalmente transparente. ¿Qué es lo a qué nos estamos enfrentando con esto? Hay un asunto aquí que podría parecer como claro, tiene que ver con ello, un asunto filológico, ¿verdad? Un asunto como de interpretación de la terminología. Aquí Heidegger en unas cuantas líneas nos dice que la palabra vida va a tener eh, una variedad de interpretaciones a lo largo
de la historia del pensamiento griego, del pensamiento cristiano, eh, y que esta variedad de acepciones, esta variedad de interpretaciones de la palabra vida, lejos de llamarnos a desechar pues el término por ser ambiguo, ser incierto, como dice él, cierto, también a lo que nos llama es abrazar esa incertidumbre, abrazar esa ambigüedad, esa dificultad de tener una definición unánime de lo que vive, ¿sí? Esto para mí tiene una afinidad poderosa con el hecho de que en ser y tiempo no hay un solo lugar, un solo apartado entre los muchos que tiene, donde Heidegger pare y nos defina qué es el ser, que no cabe en una definición. Tampoco la vida cabe en una definición rígida, ¿no? Entonces se trata más bien, bueno, no solamente un asunto de carácter filológico, pues, problema de ambigüedad, de la terminología, sino más bien es la ambigüedad, la polisemia, lo sinuoso, lo incierto, que es la vida misma. ¿Sí? La actitud de cautela frente a la polisemia de los términos, por la host fenómeno, no se reduce a un simple escarbar en el significado aislado de las palabras. Ojo con esto. Simplemente escarbar en el significado de las palabras. La labor filológica, sino que expresa la tendencia radical a hacer accesible la misma objetividad significada y a disponer de las fuentes que motivan los diferentes modos del significar. El sentido fundamental de la actividad fáctica de la vida es el cuidado. Es el estar ocupado en algo, está presente en el estar ocupado en algo, está presente el horizonte dentro del cual se mueve el cuidado de la vida. Y este es el mundo que le corresponde en cada ocasión. El mundo está ahí como algo de lo que ya siempre de alguna manera nos cuidamos. El mundo se articula en función de las diferentes direcciones o las posibles direcciones que adopta el cuidado, como mundo circundante, mundo compartido y el mundo del sí mismo. Por relativamente a cuidar se expresa la preocupación por los medios de subsistencia, por la profesión, por los placeres, por la tranquilidad, por la supervivencia, por la familiaridad de las cosas, por el saber acerca de, por la consolidación de la vida en sus fines últimos. Y esta cuestión de cuidado va a tener diferentes eh, vertientes o diferentes manifestaciones. El cuidado, verlo como un tratar con las cosas, no lidiar con las cosas del mundo. La manipulación de, la preparación de, la elaboración de, la fabricación de, el servirse de, el uso para, el tomar posesión de algo, estudiar y el extraer. Entonces es una forma de trato, ¿verdad? Con las cuestiones de la vida. Y más adelante esta frase que es una auténtica joya. El mundo sale al encuentro con el carácter de la significativa. El mundo está dotado de significado. Y de alguna forma también nosotros construimos hermenéuticamente las diferentes dimensiones de nuestro mundo. ¿No? Esto es lo que ha dicho del mundo circundante, del mundo que nos rodea, el mundo compartido, que es el ser con nosotros, y el mundo del sí mismo, ¿no? Ya la dimensión como más íntima del ser humano. En eso se va construyendo eh, de forma, eh, de forma hermenéutica. Ese es el asunto. Bien, voy a quedarme hasta acá. En la próxima clase, que es el día viernes, que vamos a hacerla en línea, igual yo le mando un recordatorio, vamos a seguir discutiendo este texto. Yo les pido que le den una lectura, por lo menos a las primeras páginas, ¿verdad? Que hemos comentado, son prácticamente
de la página 29 a la 37. Bueno, quienes quieren leer la introducción que hace Escudero, es sumamente interesante, muy amena además para leerse y con, bueno, con la información, el contexto en el que Heidegger elabora este texto. Muchas gracias y entonces nos conectamos nuevamente el día viernes. Hasta pronto.